Verso 7. Jeremías capítulo 20, verso 7. Leemos palabra santa bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríe de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia y violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes, y hasta agregan, denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizás lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. En su Biblia dice como poderoso gigante. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor y alábenlo. Él salva a los pobres del poder de los malvados. Maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alardos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción, para terminar mis días en vergüenza? Tome su lugar. Por favor, toda distracción y toda cruzadera en este momento quede nulo. Vamos a oír con respeto y reverencia la palabra de Dios. El profeta Jeremías, un hombre muy usado por Dios en aquellos tiempos, uno de los profetas mayores. La Biblia habla en el llamado de este hombre de Dios. Cuando el Señor le dice que le había llamado con propósito, él comienza a poner ciertas excusas diciendo que era un muchacho apenas, que no sabía hablar. Sin embargo, Jesús, conociendo que este no quería asumir el compromiso, le dice, no diga que eres un muchacho, porque para esto te he llamado, para esto te he seleccionado. En el capítulo 1, en el verso 19, el Señor le habla al profeta en forma de promesa, diciendo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Todo iba bien al momento. Y me atrae que en el momento que el profeta comienza a ejercer el ministerio profético, me parece que la gente al principio se admiraba. Me parece que al principio la gente decía, Dios ha levantado a un profeta en estos tiempos. Dios ha levantado a otro hombre de Dios para estos tiempos. El pueblo de Israel vivía bajo cautiverio, bajo persecuciones, bajo amenaza. Y para esto siempre Dios levantaba a gente con propósito. Pero tiene que saber la iglesia que cada vez que Dios levanta a alguien con propósito, esa persona que Dios levanta con propósito, ciertamente será señalado, ciertamente será vituperado, ciertamente será de alguna forma burlado. Y es aquí la calamidad de los hombres de Dios. Por ende, el mensaje de esta noche se llama guerra contra los ministros de Dios. ¡Qué impresionante! Porque se supone que cuando Dios levanta a un hombre o
pueblo de Dios. Es para que el pueblo de Dios pueda escuchar la voz de Dios cada vez que necesiten salir de algún aprieto, cada vez que necesiten salir de algún problema. Dios tiene a alguien capacitado, bendito el nombre de Jesús, seleccionado para hacer que la iglesia entienda que todavía Dios habla. El problema de estos tiempos es que los verdaderos profetas se han estado contaminando. Que la gente que al principio buscaba a Dios con pasión, con amor, no por lo que Dios puede darle, sino por lo que Dios es, en estos tiempos están vendiendo el mensaje. En estos tiempos se han vuelto altivos. Ya no predican donde hay 3 personas. Ahora ellos predican donde hay multitudes. La expresión de ellos es que ya yo estoy en otro nivel. Yo no estoy para esos culticos. Dios va a tapar la boca de muchos de ellos. Y oiga que para ellos hay reemplazo. Porque como dije en estas noches pasadas, Dios ve el corazón. Y cuando encuentra en el corazón del hombre o de la mujer gente altiva, la Biblia dice que al altivo Dios mira de lejos. Lo voy a repetir. La Biblia dice que al altivo Dios mira de lejos. Para todo esto hay un culpable, pero más tarde le voy a mostrar quién es el culpable. Escuche bien, porque cada vez que este profeta hablaba, después que la gente se reconoce como profeta, algunas veces admiraban a este hombre de Dios por las palabras que el profeta decía. Porque los profetas son admirados cuando se profetiza algo que la gente quiere oír. Pero cuando el profeta usado por Dios comienza a exhortar el pecado, comienza a reprender lo que está mal, comienza a corregir lo que está mal, comienza a destapar las ollas podridas, es allí donde la persecución contra los hombres o mujeres de Dios se avecina. Es allí donde la amenaza contra ellos empieza. Donde la gente ya no quiere verlos predicar. Donde la gente hace hasta lo imposible para que no hable. Porque esa gente lo reconoce como profeta. Pero sabe que cuando habla, la voz de Dios está con él. Y aunque habla verdad, no quieren oír a Dios. En este capítulo 20 vemos al profeta hablando con el Dios Todopoderoso diciendo: tú me sedujiste y fuiste más fuerte que yo, me venciste. El profeta hablando al Señor decía: yo he querido ya no hablar más en tu nombre, porque cada vez que yo hablo en tu nombre lo que vienen son persecuciones. Cada vez que el profeta hablaba le daban golpes. Cada vez que el profeta hablaba lo amenazaban de muerte. Cada vez que el profeta hablaba lo metían en los calabozos de más adentro. Cada vez que el profeta hablaba lo humillaban como la gente quería. Y lo más triste es que los perseguidores eran su propia gente. ¿Cuántos no se han levantado contra el pastor? No me diga nada. ¿Cuántos no se han ido hablando tonterías contra el pastor por las decisiones que el pastor tome, por las decisiones que los líderes tomen? Y usted se va disgustado, usted dice: no debió hacerse así. ¿Para qué invitaron a ese muchacho tan feo? Debieron traer a alguien, no sé, más reconocido, más guapo él. Porque la gente en estos tiempos no busca a un predicador, tengo que decirlo, no busca un predicador por lo que Dios le diga sobre el predicador, por lo que Dios puede hacer a través del predicador, sino que los predicadores que la gente hoy busca es porque me cae bien el predicador. Pero cuando el predicador comienza a exhortar lo que está mal, hasta ese día le cae bien.
Me gusta mucho la vida de los primeros cristianos en el libro de Hechos, porque para todos ellos pedían dirección al Espíritu Santo. Pero en estos tiempos tenemos también el Espíritu Santo, y en vez de pedir información al Espíritu Santo, pedimos información a los hombres. ¿Quién es Él? ¿De dónde es? ¿Tiene los dientes completos? ¿Cuál es el número de cédula? ¿La partida de nacimiento? Eso no es su problema. A usted no le importa quién es él o ella, de dónde salió. Si Dios lo usa, eso es lo que usted tiene que importarle. Si la voz de Dios está en él, eso es lo que a usted tiene que importarle. Si Dios habla a través de él, eso es lo que a usted tiene que importarle. Porque peligroso es cuando Dios no habla en la iglesia. Y cuando tenemos un montón de impostores falsos, mentirosos, que dicen: así dice Jehová, y Dios no ha dicho nada. Y tristemente la iglesia de estos tiempos ha estado reemplazando al Espíritu Santo por cosas que simplemente llenan tu vista, pero no tu alma, no tu espíritu. Al menos mi Biblia dice que el Espíritu del Señor vivifica. Y esta era una de las razones por la cual el profeta deseaba morir. Yo no sé si el profeta recordó lo que al principio en el llamamiento el Señor le dijo cuando le hace la promesa diciendo: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo no sé si el profeta había recordado en algún momento esa promesa. Y quizás usted lee la historia y quizás para usted diga: wow, bueno, parece que Dios se olvidó de él, porque se supone que Dios le iba a defender. Dice que pelearía contra él mucha gente, pero que no lo vencerían, porque Dios estaría con él para librarlo. Y parece como que si Dios se olvidó de él, como que si Dios le dio la espalda. Pareciera como que si Dios le dejó solo. Sin embargo, el profeta sabía que cada vez que lo tomaban para matarlo, Dios lo libraba. Que aunque le daban de latigazos, Dios lo libraba. Que el amor de Dios se reflejaba cuando todos querían apedrearlo, pero Dios lo libraba. Y él sabía que era Dios quien hablaba, pero también sabía que el compromiso era fuerte. Qué triste es ver creyentes o personas dentro de una iglesia que han cambiado al Espíritu Santo y la fidelidad por traición. Que un día sirvieron de mano derecha, pero hoy han servido para tirar puñaladas. Qué triste que hayas cambiado la fidelidad y la gracia. Te va a doler, pero tengo que decirlo, por ser un infiel desgraciado. Dile que está a tu lado: ¿en qué rancho cayó esa piedra? Ahora, para todo esto, cuando la gente deja de hacer la voluntad de Dios, cuando la gente deja de hacer tal cual como Dios le dijo al principio, y pierden ese primer amor y descuidan su relación con Dios, el semblante de ellos, la actitud de ellos cambia. Para ellos pecar se hace algo que no tiene que ver con lo que quizás ellos creen que Dios es. Y por eso hay un montón de fornicadores y adúlteros ministrando en los altares. Ajá. Por ahí. Porque para ellos les da sin cuidado, pues ellos lo que quieren es complacer o atender a los deseos de la carne, de lo que ellos sienten. Y se les está olvidando la importancia, eficacia, salvación, la gracia y la santidad.
la Biblia me dice que sin paz y sin santidad, seas diácono, seas pastor, seas evangelista, cantes lo mejor de lo mejor, si no tienes santidad y no tienes paz, no te vistas que no vas. Y todo esto es evidencia del fracaso que tú llevas en tu vida espiritual, de tu decaída espiritual que llevas, de ese desánimo que no te suelta. Ya no eres el mismo cuando oras, porque antes nada te impedía buscar a Dios. Ni el niño cuando lloraba, ni cuando sonaba el teléfono, ni el programa de televisión que más te gusta. Nada de eso te era estorbo para buscar a Dios. Pero resulta que en este presente te es más importante lo material, te es más importante un programa de televisión, te es más importante una novia que la presencia de Dios. Levanten las manos los que tienen problemas con las finanzas ahorita. Sin miedo. Yo creo que faltan más. Los que seriamente tienen problemas con las finanzas. Digamos, cobran $100, pero gastan 200. Levante esa mano. Ajá. ¿Tú sabes por qué está pasando eso? Agárrate de la silla así, agárrate bien, agárrate. Porque no estás diezmando, porque no estás ofrendando. Y si estás haciendo estas dos, debes tener enemistad con alguien, o has perdido tu comunión con Dios, o se ha levantado en ti ego o arrogancia, o eres uno de esos criticones. Pero algo está pasando, que tus finanzas no están siendo bendecidas por el Dios eterno. Y quizás busques algún culpable. Quizás busque la forma de culpar a alguien. Por culpa de mi esposo no logro ahorrar. Por culpa de ella es que no logro ahorrar. Quise comprarme los zapatos o las sandalias, pero no pude por culpa de ese muchacho. Escasea el alimento. Y quizás tú busques algún culpable. En esta pequeña caja insignificante está el culpable. Yo quisiera que alguien me ayudara. Ven acá. Parece ahí firme, como un soldado, viendo hacia allá. Y necesito 10 voluntarios que pasen uno por uno y conozca al culpable. No tan rápido. Usted abre, ve al culpable, y si alguien le pregunta, usted lo dice, mátese por su propia vista. Gloria a Dios, sonría, Cristo le ama. Faltan 4. Ahí está. Faltan 4. Vamos, valiente. Faltan 2, falta 1. Allá viene. Ya sabe quién es. Gloria. Le voy a preguntar a los que pasaron, ¿usted cree que ese es el culpable? Gloria a Dios. ¿Del problema matrimonial que tú tengas? 100%. ¿De tu asunto financiero?
de que tu familia esté caminando bien torcida? ¿Tú crees que ese es el culpable? ¿Por qué culpas al pastor? ¿Por qué culpas a alguien de la iglesia? ¿Por qué mejor no conoces cara a cara al culpable? Sáqueme al culpable de ahí, varón. Sáquelo. Sáquelo sin miedo, eso no muerde. A veces. Ese es el culpable. El culpable de lo que usted está viviendo está ahí. Se refleja ahí. No busques a otro culpable, porque el culpable está aquí. Ok, varón, acabo de conocer al culpable, pero debería haber una solución para salir de este asunto. Sí, la solución está en reconocer y apartarse. Porque el que reconoce alcanza misericordia. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Quiero contarle algo. Yo empecé a cantar a los 2 añitos de edad. Mis padres son pastores. Cuando mi papá inició su ministerio pastoral tenía apenas 18 años. Somos 5 hermanos, yo soy el último de todos, el más simpático, el más guapo. Y nuestra vida no fue muy buena, quizás. Pues pasamos mucha necesidad. Mi padre pastoreó en Anzoátegui, en el Tigre específicamente. Fueron 8 años muy fuertes, porque fueron 8 años donde la cama de mis hermanos y la mía era esto que está aquí. 8 años durmiendo aquí. 8 años, no fueron 3 días. A veces para poder comer algo nos íbamos a un mangal a buscar mango para el desayuno, para el almuerzo y la cena. Dios saca a mi papá de la delincuencia, lo limpia, lo entra al ministerio pastoral. Él comienza a ejercer el ministerio. Fueron 8 años, fue el pastor que más duró en esa iglesia. Todo pastor que llegaba a esa iglesia, los brujos lo sacaban a través de brujería de la iglesia. En muchas ocasiones había un pastor, él partió con el Señor, llamado Efraín Canales, abuelo de Diosa Canales. Ahí sí se van a... Entre ellos hay cristianos, hombres de Dios. El Señor me levanta con propósito. Mi padre no quería tener más hijos, y orando al Padre le dice: Señor, cierra el vientre de mi esposa o súpleme el dinero para mandar a ligarla. Yo no quiero tener más hijos. Escuchó la voz de Dios que le dijo: todavía falta uno y es varón. Su nombre será Samuel Elías, el que hoy te está predicando. Profeta será, y le llevaré a muchos lugares. Y el Señor comenzó a hablar una serie de cosas. Lo lógico es que cuando Dios te habla y te dice: te llamé para bendecirte, gran propósito tengo contigo, la gente llora porque dice: wow, Dios pensó en mí, se fijó en mí. Pero todo ministerio tiene procesos que pasar. Hay gente que dice: ojalá yo fuera el pastor. Si usted fuera el pastor, usted no dura un día. Porque cuando Dios llama a un pastor, primero lo capacita. Porque hay pastores que en vez de liderizar, aunque esa palabra líder no aparece en la Biblia, en vez de pastorear ovejas, pastorea sapos o cabras, que quieren vivir brincando de un lugar a otro. A veces les toca pastorear caciques, donde todo el mundo quiere mandar. Yo creo y digo que Dios no se equivocó con llamarnos el Israel injertado, porque es que la iglesia a veces tiene caracteres de ese Israel que el Señor sacó de Egipto.
que viendo la gloria de Dios vivimos quejándonos, que viendo las maravillas de Dios vivimos quejándonos. Y vean lo que pasa con esto, queridos hermanos. Nací y apenas de un mes el diablo ataca mi vida con brujería. Los médicos no daban con lo que yo tenía. Era un asunto espiritual. Mi padre entra otra vez a oración y le dice: Señor, tú me dijiste que faltaba un hijo, y tú me dijiste que harías cosas con él, pero se me está muriendo. Tú no eres un Dios mentiroso. Resulta que después que él ora y va a verme, ya el Espíritu de Dios me había sanado. Los tiempos pasan. A la edad de 6 años la ciencia una vez más dice que yo iba a morir. Observan algo en mí y dicen: esta enfermedad lo va a matar, prepárense porque le queda poco tiempo de vida. Una vez más la presencia de Dios llega, me toca y me sana. A los 8 años sucedió algo conmigo que fue lo que marcó mi vida durante algún tiempo. 8 años. Fui abusado sexualmente en 2 ocasiones. Eso fue despertando en mi rencilla, odio, amargura. Escuchaba demonios que me decían: por culpa de tus padres esto sucedió contigo. Lo que yo no conocía, lo que yo ignoraba, era que mis padres venían de maldiciones antepasadas, de la 4ª y 5ª generación. Y resulta que en medio de todo esto, los tiempos pasan. Esto me llevó a ser una persona tímida. Yo no instalaba conversación con nadie. Yo vivía encerrado en mí mismo. Lo único que hacía era cantar, pero eso era todo. A veces me llevaban a dirigir actividades de niños, campañas. Me llevaban a predicar en actividades y yo iba, pero era tímido. Nos mudamos al estado Guárico. Los tiempos pasan, entro al liceo. Cuando estoy en el liceo, Satanás había predeterminado destruir mi vida de alguna forma. Porque aunque usted o yo no creamos, el diablo piensa todos los días cómo destruirte, cómo matarte. Y resulta que empecé a juntarme con más de 20 muchachos de mi salón, puros varones. Formamos una banda. El predicador, hijo del pastor que hoy te está predicando, empezó a portar armas de fuego y a consumir marihuana. Y no quisiera ni siquiera que te imagines a los super espirituales de la iglesia hablando del hijo del pastor, drogadicto y malandro. Porque ¿cómo sobran los espirituales para eso? Para criticar la vida ajena y no conocen el asunto como es. Están aquí, yo sé que están aquí. Y resulta que uno de ellos que liderizaba conmigo me dice: en esta vida hay que ser pila, hay que ser ágil. El asunto fue que cuando me encontré en aprieto, ni mis amigos supuestos estaban conmigo y lo ágil desapareció de mí. Me encontré en medio de una balacera. No tenía ninguna pistola para defenderme. No tenía algo para salir corriendo. Es más, no me dio chance de salir corriendo, ni de tirarme al piso. No me dio chance de esconderme, ni de nada. Lo único que yo pude ver fue, por el nombre del Señor, la candelita que se asomaba en la punta de la pistola. Y cada vez que disparaban, el carro pasa. Un Fiesta de esos balita, ¿no? Y resulta que yo me quedo revisándome y a mi parecer como que nada había acontecido. Pero al día siguiente yo me levanto con dolor en el pecho y cuando yo me toco, queridos hermanos,
Es como cuando usted agarra una lámina y golpeas con un martillo y le queda la marca donde golpeaste. Allí, una sola bala golpeó el pecho, justamente donde tengo el dedo. Allí tengo esa parte allí que se medio ve. A veces hay momentos donde eso me duele, me afecta, como para que yo recuerde de dónde Dios me sacó. Pero ni con eso enderecé mis pasos. Pero resulta que un día el Señor lleva a un predicador. El predicador era un pastor y el hombre de Dios comenzó a hablar de parte de Dios y me señala públicamente con el micrófono en mano y me dice: Samuel, elige bien tus amistades, porque has estado haciendo esto y esto y esto. Y empezó a sacarme trapito por trapito por trapito. Todo lo que estaba sucio en mí se reflejó, porque yo me asomé a la luz. Yo me sentí como un dálmata que salió de la oscuridad, y cuando se salió la luz, las manchas se reflejaron en mí. Porque hay gente que vive vida de apariencia y cree que nunca se va a saber lo que están haciendo. Me quedan días. Resulta que para ese tiempo, bendito el nombre de Jesús, el Señor trata conmigo de esa forma. Eso me ayudó a enderezar mis pasos. Empecé a entender el lenguaje de Dios y a buscar a Dios. Le dije al Señor: no quiero tener a alguien de por medio. Quiero vivir mis propias experiencias. Quiero que tú me hables a mí. Estoy cansado de escuchar a gente que dice: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me dijo. Ahora yo quiero vivir mis propias experiencias. Y comencé a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Y en el momento que yo menos pensé, el Espíritu de Dios me levanta a 3 de madrugada. Comienza a hablar conmigo. Eso despertó más hambre en mí. Después de haber pagado mi disciplina, no por hombre, sino puesta por Dios, eso duele más. El Señor me inquieta a empezar a ejercer el ministerio. Éramos como 35 jóvenes. De esos 35 jóvenes, habían 2 de mis hermanos. Estaba la que hoy por hoy es mi esposa. 2 hermanas de ella. Ay, escuché a alguno por ahí: ay, es casado. ¿Qué fue? Qué chimbo. Mire, pero lo que pasa es que hay gente que cree que el ministerio, sea evangelístico o como sea, es para la gente andar como turista, puro conocer, y se les olvida que en este asunto hay que orar, hay que buscar de Dios para que Dios pueda hablar, porque es que cualquiera puede estudiar. Mira, hay mucha gente que se va fácilmente por la teología y sabe cómo desglosar un mensaje, sabe cómo desenvolverse, pero el asunto es que la Biblia me enseña a mí que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aunque usted predique muy bonito, usted debería tener revelación del poder de Dios, evidencia del poder de Dios. De lo contrario, su mensaje no sirve. El Señor empezó a despertar cosas en mí. Empezamos a hacer 3 días de vigilia hasta el amanecer. Miércoles, jueves y viernes. En mi primer prédica me tocaba predicar uno de esos días, día sábado. Llegamos de la vigilia, me acuesto, y en el momento que me estoy quedando dormido, el Espíritu de Dios habla conmigo y me dice: cambia el mensaje. Ya yo tenía el mensaje listo y de pronto cambia el mensaje. No sé cómo explicarle esto, voy a tratar. Pero yo escuchaba literalmente cómo el Espíritu de Dios me dictaba y me decía: escribe esto, anota esto, libro de Lucas, capítulo tal, vas a decir esto, tiras tal cosa. Y comencé a escribir todo lo que Dios me dijo. Llegó la noche, todo el mundo me abrazaba, me besaba, con el nombre del Señor me pellizcaba, algo hacían conmigo. Llega el momento del mensaje. Comencé a predicar y los que me abrazaban antes, su semblante comenzó a cambiar.
La risa se borró de su rostro. Recuerdo que en medio del mensaje el Señor me dice: llámalos y diles que necesito que vengan a arrepentirse hoy y convertirse hoy, a renovar el pacto conmigo. Y yo los llamé. Los que saben que Dios hoy les habló, por favor pasen. Nadie se movió. Y yo le dije: Señor, que ellos escucharan, dime quiénes son y yo los llamo. Y el Señor empezó a hablarme. Y yo le dije: pase usted, pase usted, pase usted. Recuerdo, hermanos, que la gente iba pasando, pero en el momento que iban pasando me decían: ¿qué te crees tú? Otro por allá le dijo a mi papá: mire, pastor, agarre a su hijo. Y así cada quien empezó a decir cosas. Una sola persona pasó sumisa en silencio. Todos pasaron hablando y murmurando lo que Dios estaba haciendo, menos esa persona. Oré por ellos. Cuando fui a saludarlos, me dejaban con la mano extendida, me daban la espalda. Mi padre y mi madre, para completar, me dicen: ese mensaje fue muy duro, tú no tenías que predicar eso, hubieses predicado otra cosa. Yo le dije: ¿cómo usted me va a decir a mí eso? Y lo confronté, hermano, literalmente. Dije: ¿acaso usted no ha escuchado la voz de Dios? ¿Dios nunca te ha hablado? Yo he oído testimonio que usted ha dicho que Dios te ha hablado. ¿Cómo usted me va a decir a mí que ese mensaje no vino de Dios cuando Dios habló conmigo? Y me dice: yo sé que era de Dios, pero no creo que era el momento. ¿Cómo que no era el momento? Hasta que entendió el asunto. Pero ¿sabe algo? Yo decidí soltar la toalla. Y dije como el profeta: no predico más. Yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que esto era así. Porque es que yo veía que el pastor, mi papá invitaba gente de afuera, y los batacazos, los palos eran fuertes, muy fuertes, hermano. Y la gente salía sonriente, rencos pero sonrientes. Y volvían a invitar al predicador. Cuando el Señor me llama a este ministerio, me dice: te voy a llevar como Ezequiel a casa dura de servir, a gente que me sirve pero que no quiere escuchar cuando yo hablo. Y me ha costado lágrimas. En muchas ocasiones he llegado a la casa sin dinero, sin alimento, con los zapatos huecudos, las medias que solamente son medias de aquí hasta arriba. Los zapatos son zapatos por encima. Y los pantalones que parecen del hombre araña, con rayas por todos lados, del montón de parchos que tuve que mandarle a poner. Ver cómo en más de 400 personas, 300, 400 personas se burlaban de mí por cómo me veían vestido. Pero veía cómo el Señor los cacheteaba. Como cuando, por ejemplo, me llevan a predicar una cruzada en esa condición. Parecía el primo hermano del pirulín ping pong. La única camisa, el único pantalón. Ya todo el mundo me conocía. Y el Señor me hace pasar una mujer sordamuda. Y todos allá, gente internacionales, pastores y evangelistas, se reunieron en grupos burlándose de mí en plena actividad. Y en ese momento el Señor abre el oído y la boca de la sordamuda y comenzó a cantar lo que estábamos cantando para Dios. Empecé a ver cómo Dios empezó a defenderme. Empecé a ver milagros y prodigios, señales, cómo Dios empezó a hacer. Un día conocí a un evangelista, y disculpe que hoy me estoy extendiendo, pero es necesario. Conocí a un evangelista de San Vicente, me ahorro el nombre. Dios lo saca de la porquería, de la delincuencia. Hicimos una gira, pero el hombre ya yo lo había invitado, y en esta segunda ocasión ya no fue lo mismo. Eso se nota. Y me dice: ¿cómo vas a ministrarles tal cual como tú sabes que el Espíritu de Dios me dirija? No, tú vas a hacer lo que yo te diga. No le hice caso, me quedé tranquilo. Pero cuando empezó la actividad, eso fue una semana terrible. Terrible. El hombre un día, llegando de esa actividad, me aparta hacia un lado, me hace sentar
Yo llevé conmigo a uno de mis hermanos. Mi hermano se coloca detrás de él y él comenzó a hablarme diciéndome: ¿qué te está pasando? Te dije que hicieras tales cosas y estás haciendo lo que te da la gana. Y le dije: yo estoy haciendo lo que Dios me dice que hiciera. Tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y empezó eso, pero hubo un momento donde él empezó a decirme cosas donde yo quería defenderme. Yo era muy impulsivo. Yo no me le quedaba callado a nadie. Yo me defendía. Para mí ser delincuente bajo las garras del diablo era algo tan fascinante porque me gustaba ver sangre. Era algo que me gustaba. Yo recuerdo que allí al lado estaba un mesón con un cuchillo muy grande y oí la voz del diablo que me dijo: agarra el cuchillo y pégaselo de abajo hasta arriba, arráncale todo. Cada vez que intentaba defenderme, mi hermano salía detrás de él y me decía silencio en señas. Eso me daba más rabia. No entendía lo que estaba sucediendo. El hombre empezó a decirme: tú no sirves para nada, tú eres una porquería, nunca vas a lograr tus metas, nunca vas a lograr tus sueños. Y empezó a decirme cosas que yo le había confiado. Ni siquiera mis padres sabían. Empezó a humillarme delante de algunas personas. Y empecé a llorar y a decirle a Dios: es verdad, ¿por qué tú permitiste que yo naciera? Mejor hubiese sido que yo no hubiese nacido. Yo nunca había leído esta palabra y esa noche maldije el día en que había nacido. Esa noche utilicé expresiones de las que leímos al principio. No entendía lo que estaba sucediendo conmigo. Deseaba la muerte. Terminó la actividad. Tuve que soportarlo una semana más enfrente de la casa de mis padres, porque allí terminaba esa actividad. De Anzoátegui hasta Valle de la Pascua, allí enfrente de la casa de mis padres. Aquel hombre la noche del sábado me dice: hoy te voy a humillar a ti delante de todos. Yo en silencio, desplomado por dentro. Mis padres nadie sabía, mi hermano solamente, pero nunca se atrevió a abrir su boca. Resulta, gloria al nombre de Jesús, mi padre, sin saber lo que estaba sucediendo conmigo, me pasa a cantar el coro de la ofrenda para pasar al predicador. Yo subo y en el momento que subo, el cielo estaba limpio con un montón de estrellas. Pero de pronto detrás de mí comenzó a soplar un viento muy fuerte. Cuando yo volteo a ver, literalmente, y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento, yo vi lo que un día Elías y el criado vio. Yo vi una pequeña nube que venía del tamaño de la palma de un hombre, y esa nube posó arriba de mí. Es decir, donde estábamos todos congregados en aquella campaña. Y esa nube desató un enorme aguacero. Se guardó el sonido. Los bombillos empezaron a explotar. El hombre incómodo decía: ¿para qué guardan el sonido? Sáquenlo. Mi hermano le dijo: no vamos a sacar nada. Él se fue. Yo quedé en casa de mis padres, deseando la muerte. Detuve la agenda, paré las predicaciones, dejé de ir a la iglesia. No había un evangelista, no había un predicador, no existía nadie, ni siquiera mis padres, que pudiesen entender, o al menos fuese de parte de Dios a darme una palabra. A veces mi madre me encontraba en el patio de la casa a oscuras, llorando, desesperado, y me decía: ¿qué tienes? ¿Por qué te encuentras así? Y lo único que yo le decía era: déjeme solo, déjeme tranquilo. A veces cuando se iban todos a la iglesia, yo quedaba allí, escuchaba al diablo que me decía: mátate, quítate la vida, nadie te entiende, tus padres no te entienden, uno de tus hermanos te dice el mudo, se burla de ti, no eres importante para nadie y hasta Dios se olvidó de ti. Subí a la platabanda de la casa de mis padres para quitarme la vida, lanzarme de allí. Algo me detuvo, no sabía qué era. Bajo de allí, entro al cuarto. Había una hamaca guindada de un lado, del otro lado solamente estaba el mecate. Agarré el mecate, oyendo la voz del diablo que me decía: mátate, ahórcate. Agarré el mecate literalmente. Gloria a Dios.
Y en ese momento, cuando decidí acabar con mi vida, una vez más apareció el Espíritu Santo para decirme: detente, yo estoy aquí, yo soy tu mejor amigo. Los tiempos pasan, el Señor me restaura. Vuelvo a levantar el ministerio. Y un día, teniendo apenas 20 años, el Señor me habla y me dice: no soy tan viejo, tengo 28. El Señor me dice: hoy te toca predicar y lo sabes. Y tienes que hablar de lo que pasó contigo a los 8 años. Mis padres no sabían. En medio de la enseñanza, el día domingo, empiezo a hablar de lo que pasó conmigo a los 8 años. Cuando yo dije que fui abusado, mi madre entró en crisis, tuvieron que sacarla de la iglesia. Mi padre allí sentado bajo su rostro y empezó a llorar. Fuimos 5 hijos criados en el Señor. A nosotros no nos dejaban cruzar como hoy en día los guarichos cruzan de un lado a otro, saboteando los cultos. A mí me disciplinaron y me sentaban delante a guardar silencio, a escuchar el mensaje, aunque quizás al momento no me gustaba o no entendía el mensaje. Me enseñaron a respetar a Dios. No es lo mismo que usted lo traiga a la iglesia a que usted lo instruya, son dos cosas diferentes. Tenemos un amigo judío que vive en Anzoátegui y él dice que un niño en Israel, cuando cumple 12 años, se sabe todo el Nuevo Testamento. Y su hijo quizás ni siquiera Jesús no se sabe. Porque usted prefiere entregarle el teléfono para que juegue cualquier cosa y te deje en paz, mientras el diablo está planificando cómo destruirle. Gloria a Dios. A su nombre. Yo recuerdo, queridos hermanos, aleluya, que tiempo después, tengo que decirlo, es mi compromiso, ojalá mis padres no vayan a escuchar esto porque no saben hoy por hoy. Tengo una sola hermana hembra. Ella me manda a llamar días después y me dice: Samuel, ¿cómo es eso que pasó eso contigo a los 8 años? Y yo digo: sí. Ella empieza a llorar y me dice: Samuel, conmigo también pasó igual. El Señor habló conmigo en una ocasión y me dijo: voy a llevarte a lugares donde hay muchas personas que desde niños fueron abusados física y verbalmente. Y te voy a llevar porque son ataduras que desde su niñez ellos no han podido romper con eso. Y hoy vengo a hablarle específicamente a gentes que han pasado por esto, que han sido abusados tanto verbal como físicamente. Hoy Dios puede y quiere restaurarte. Esas heridas pasadas, hoy Dios quiere sanarlas. No permitas que eso sea de estorbo para dañar tu ministerio, el llamado que tú tienes. Hoy yo te sano. Hoy yo te liberto. Te liberto de esas cadenas. Te liberto de esas cadenas. Sano las espinas, arranco las espinas y sano las heridas. Hoy Dios lo hace. Estaban pasando cosas conmigo. El Señor empezó a tener cosas aceleradas conmigo en el ministerio. Y predicaba y cantaba, y aún lo sigo haciendo. Pero un día tengo un accidente donde pierdo el conocimiento y literalmente por dentro de acá, literalmente fue como que si por dentro me pasaron un bisturí.
Me cosieron a sangre fría, me pusieron anestesia, pero no agarré anestesia. En esos días el Señor habla a mi vida y me dice: Samuel, ¿qué pasa si te quito lo que tienes? ¿Qué pasa si no dejo que cantes más? ¿Qué pasa si te quito lo que tienes? Lo que más amas. Yo amo adorar a Dios. Yo entiendo a veces a los directores que a veces tienen que suplicarle a la gente para que cante. ¿Sabe lo malo que es eso? Me dijo el Señor: ¿te acuerdas cuando tú cantabas pero me robabas la gloria? Cuando adorabas, pero la adoración no era para mí, sino para que la gente te viera cantar. Me dijo: yo puedo quitarte el habla, puedo quitarte lo que tienes, puedo reemplazarte. No se olviden los adoradores que usted depende de Dios. Y que tu adoración, si va llena de altivez, es basura. Él va a probar tu adoración si lo haces por salir del paso o si lo haces por pasión a su nombre. Y me ha tocado pagar el precio. Y me ha tocado, en el nombre del Señor, tener mucha persecución a través de mensajes fuertes que el Señor me ha dicho. Me han maldecido, me han corrido de iglesias por hablar lo que Dios me dice que hable. Me he metido en problemas con el hombre con tal de cumplirle a Dios. No voy a hablar con todo el mundo, simplemente con la gente específica que el Señor me habla. Solamente allí donde usted está, solamente los que han sido abusados sexualmente o verbalmente, levántense. Esto es para valientes. Ponte de este lado. Y allí donde ustedes están, levanten sus manos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Restaura, Espíritu Santo. Restaura, Espíritu Santo. Enda katarama sama shia malama sama. Restaura, 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 restaura. Levántense todos aquellos que sienten y no saben por qué, pero están sintiendo esas ganas inmensas de llorar. Levántense ahora en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos y sus dos manos, levántenlas. Hay un toque de la presencia de Dios que va a tomar a muchos acá. Solo a los que lo deseen. Solo a los que lo anhelen. Sopla. Sopla. Un toque de tu gloria es suficiente, Espíritu Santo. Llénales. 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 Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Todo el mundo levántese. Todo el
Se acerca un milagro. Recibe tu milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Levanta tu mano. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando. Se acerca un milagro. Cuando yo te avise, tú vas a cerrar el puño. Cuando yo te diga, tú vas a cerrar el puño. Levanta tus manos. Todo aquel que no cree, se acerca un milagro. Solo si lo cree, se acerca un milagro. Hay gente que al momento de cerrar el puño va a sentir un peso de gloria. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero uno, se acerca un milagro. Tres, cierra el puño de tu mano. Recíbelo. Ahí cayó su gloria. Cayó, mira, 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 mira. Descendió. Descendió su gloria. Descendió su chama. Fuego. Fuego. Derramó, derramó. Yo no sé por lo que estás atravesando, pero yo no sé por lo que estás atravesando, pero viene un milagro. Viene un milagro. Yo no sé por lo que estás atravesando, viene un milagro. Abrázalo, abraza tu milagro, abraza. ¡Wow! Recibe, 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 recibe. Oh, yeah. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Se acerca un milagro. Sé lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro. Se acerca un milagro.